Máquinas térmicas, tenemos que hacer este video para una clase recuperativa de mis estudiantes de Física 130 de la Federico Santa María. Sin embargo, voy a dejarlo extenso y libre en mi canal de YouTube porque le puede servir a los estudiantes de la Diego Portales, de la Universidad de Santiago, de la UTEM, de la Chile y de todos los estudiantes de habla hispana que quieran ver mis videos. Una máquina térmica básicamente es un dispositivo que convierte calor de alguna fuente en trabajo o trabajo mecánico en algún flujo de calor, y podemos distinguir dos situaciones distintas. El motor. Fíjate que el motor lo tengo acá en este diagrama. Este es un diagrama que no está a escala, no es el diagrama físico de un motor, es un diagrama conceptual de energía que de alguna manera te muestra cómo funciona un motor. Básicamente, y me retiro yo de la pantalla para que puedan ver la pizarra con todo detalle. Hay un foco caliente que voy a de alguna manera esta viene por las siglas de inglés. Estoy tratando de usar la nomenclatura de el C.R. Szymanski, Física Universitaria, que es básicamente el texto guía que usan en la Universidad Santa María. Sin embargo, para mis estudiantes de la Diego Portales es totalmente útil el video, solo que tienen que cambiar por T1 y T2 las temperaturas que voy a mencionar. Entonces tengo un foco caliente a la temperatura T sub H, que viene del inglés, temperatura alta, T sub 1 para mis estudiantes de la Diego. Tengo un foco frío a la temperatura T sub C, de cool, de frío, ¿verdad? O T2 para mis estudiantes de la Universidad Diego. Bueno, la cuestión ya no menciono más las diferencias, ustedes tienen que buscar en sus textos guía la nomenclatura que usa su profesor, porque aquí, fíjate, lo curioso es que en la Universidad Federico Santa María trabajan profesores de diferentes universidades, y lo mismo ocurre acá en la Universidad Diego Portales, que tenemos los mismos profesores que hacemos clases en la Federico Santa María, que hacen clase acá y nos confundimos con tantas notaciones alternativas que usan los textos guía. Pero bueno, ya estamos acá y vamos a tratar de demostrarle que físicamente eso no tiene ninguna importancia, el convenio de signo. Entonces, hay un foco frío. Un foco es, para que tengas la noción, es un reservorio, un sistema físico tan grande que su temperatura no va a cambiar porque le inyectas calor o le sacas calor. Por ejemplo, si yo tomo mi taza de café caliente a 80 grados, 90 grados, recién sacado de la máquina, y lo llevo a la playa, estoy en Viña, y lo echo al Océano Pacífico para cambiar la temperatura del Océano Pacífico, no tiene ningún sentido, la escala es desproporcionada. Esta taza de café, unos pocos gramos de agua caliente, no van a hacer mella a las miles de millones de toneladas de agua del Océano Pacífico. Por ende, tenemos que tener conceptualmente claro que el foco frío es un sistema grande que no cambia su temperatura si le inyectas o le sacas calor. Y lo mismo ocurre con el foco caliente. Entonces, fíjate el flujo de energía que tiene un motor. Vamos a extraer una cierta cantidad Q sub H, calor del foco caliente. Este círculo que está en el centro del diagrama de flujo de energía me representa la máquina térmica, el motor en este caso. Entonces, el motor extrae calor del foco caliente, parte de esa energía absorbida del foco caliente la convierte en trabajo mecánico. Básicamente, un motor convierte esa energía que saca del foco caliente en trabajo útil en forma de movimiento. Y el restante lo va a dejar al foco frío en forma de un Q sub C, calor hacia el foco frío. De este diagrama, y por el principio de conservación de energía sin considerar las pérdidas, tengo que el foco caliente, el calor extraído del foco caliente es igual a la suma algebraica del trabajo más el calor cedido. Aquí hay que tener un poco cuidado, estos son valores, son magnitudes. ¿Por qué? Porque sabemos que si el sistema está perdiendo calor, ese calor es negativo, y en estricto rigor aquí yo tendría que poner un signo menos, pero como estoy diciendo que la cantidad de Joule, por ejemplo, si sacamos 100 unidades de energía en forma de calor del foco caliente y transformamos 50 de ellas en trabajo, me quedan 50 que va a dar al otro lado, y esta es la manera en que vamos a anotar esa ecuación. Este sistema, este proceso, más que sistema, tiene una cierta eficiencia.
que vamos a definir por esta letra en el lenguaje, y casi todo el texto aparece así. La eficiencia va a ser el cociente, eso sí que no cambia, no importa el nombre que le pongas, es el trabajo útil, el trabajo en forma de movimiento, para el caso de un motor, ¿verdad? Que tú le inyectas al sistema que se mueve, dividido por la cantidad de energía que extraes del foco caliente. Vamos a pensar, aterricemos la idea. La máquina de vapor, la primera máquina, ¿verdad? Confeccionada así con este diagrama de flujos por el ser humano. Esta sería la caldera donde calentamos el agua, la convertimos en vapor a alta presión y la tiramos a las turbinas en las máquinas modernas o en el sistema de émbolo pistón que aparecen en esas locomotoras antiguas de la máquina de vapor. En cualquier caso, la caldera está a una cierta temperatura de su bache, extraemos calor que convertimos en trabajo útil para mover la locomotora y a través de la locomotora todo el tren. Y parte de eso lo dejamos en el foco frío, que en este caso sería la atmósfera, porque la locomotora, la máquina de vapor, tira, ¿no es cierto?, el restante de energía al ambiente. Lo mismo hace hoy en día. Fíjate que la gran mayoría de los barcos, buques, como decíamos, perdón, la gente de la Armada de Chile, los que eran o fueron marinos de guerra, como yo, se llaman buques, barcos, en términos navales generales. Modernos usan calderas, igual que este método, solo que es moderno, usan turbinas optimizadas, pero el foco sigue siendo el foco caliente, la caldera, el foco frío sigue siendo el ambiente, los barcos o buques de vapor siguen tirando todo su remanente de calor al ambiente a través de sus chimeneas. Ahora bien, ¿qué barcos o buques no usan este método? Bueno, los nucleares, los que funcionan con energía nuclear, pero son casos excepcionales. En Chile, por ejemplo, la Armada de Chile, la Marina de Guerra, no usa ningún buque a propulsión nuclear. Sigamos, entonces tenemos la eficiencia. Ahora, ¿qué pasa? Estamos viendo máquinas térmicas. Dijimos, una máquina térmica es un dispositivo creado por el hombre que trasvasija energía en forma de calor de un lado, en trabajo, pero también ocurre el sistema inverso. ¿Cuál sería el sistema inverso? El sistema de refrigeración, que yo a propósito he puesto en la pizarra en azul el diagrama para diferenciar del motor que extrae calor. Entonces, ¿cómo funciona? Este círculo, fíjate que el diagrama es idéntico, hay un foco calórico a alta temperatura, un foco, como se fue definido anteriormente, y un foco frío. Eso no cambia. T sub C, T sub H, las temperaturas del foco frío y del foco caliente. Le vamos a inyectar trabajo tal que vamos a sacar calor del foco frío y lo vamos a depositar en el foco caliente. Ustedes comprenderán que eso es, comillas, por decirlo de alguna manera, antinatural, es decir, está en contra de lo que aprendimos en la primera parte de nuestro curso en el área de termodinámica, de que uno sabe lo siguiente: si yo tengo aquí, volvamos a la taza de café, esta taza de café tiene un líquido caliente, la atmósfera de la sala de clase, que es el ambiente que rodea la taza, está a una temperatura más fría. Pongamos números para tener una idea: 80 grados el café, 20 grados la sala de clase. Entonces uno espera que de manera natural la taza, el envase, que es la taza misma, el líquido, le entregue calor al foco frío, que en este caso sería, ¿no es cierto?, el ambiente. Es decir, el calor fluye de lo caliente a lo frío de manera natural. Eso es como que es tan intuitivo, es tan fácil de comprender. Lo caliente, comillas, calienta a lo frío. Como que lo entendemos. Pero el sistema de refrigeración funciona de manera distinta. Tú sacas calor, extraes calor del foco frío y lo vas a depositar. Cuidado con esta C, no es caliente, viene del inglés cool, foco frío. Entonces, sacamos calor del foco frío, lo depositamos en el foco caliente y para eso, como eso es comillas, natural, no corresponde al flujo natural de energía de lo caliente a lo frío, tienes que hacer un gasto energético y ese gasto energético es el trabajo que se inyecta. Vamos a suponer que estamos en el refrigerador de la casa, llegamos del mercado, de la feria, de donde vengas con muchas frutas, verduras, bebidas, etc. y quieres meterla en el refrigerador. Metemos todo eso a temperatura ambiente, a 20 grados, y tienes que bajar la temperatura de ese receptáculo de alimentos. Entonces, vamos a extraer calor, este sería el receptáculo de alimentos, del foco frío. Pero eso no es gratuito, alguien lo tiene que hacer y lo hace un motor que tiene el refrigerador atrás,
que hace mover un líquido que cumple un ciclo que se llama de refrigeración, que vamos a ver en un ejemplo. Entonces, raya para la suma. El refrigerador hace mover con la electricidad de la casa, que es la fuente externa, hace mover una bomba, ese es el trabajo que le estoy inyectando, sacamos calor y se cumple la misma ecuación que para el motor, el calor depositado en este caso, antes era extraído, se cambiaron todos los sentidos del flujo de energía, aquí sería entonces lo que saco del foco frío más el trabajo inyectado, es lo que deposito en el foco caliente. Aquí, esta eficiencia, fíjate que es el cociente, por esta ecuación el trabajo siempre es menor que Q sub H. Eso implica que la eficiencia siempre es menor que 1. En otras palabras, ese número menor que 1 se expresa muy frecuentemente en términos de porcentaje. Por ejemplo, uno puede decir que el motor de un Porsche es del 45%, 50%, está diciendo que el trabajo útil, suponiendo el 50%, es la mitad de todo lo que se extrae del foco caliente. Pero en el refrigerador no funciona de esa manera. Definimos un K, un coeficiente que se llama coeficiente de rendimiento, que es el cociente de lo que logramos sacar con respecto a la energía que tengo que gastar para hacer ese proceso. Y en este caso sí puede ocurrir perfectamente que el coeficiente de rendimiento de un refrigerador es más grande que 1. Esto es que este calor que yo saco es más grande que la energía que tuve que entregar. De esta manera uno puede decir, en estricto rigor no voy a hablar de porcentaje porque estoy hablando de porcentaje sobre 100%, un poco raro. Entonces uno habla que es lo más lógico. Fíjate que hay refrigeradores comerciales que tienen un coeficiente de rendimiento igual a 12, a igual a 11, a 10, a 9, a 8. Tremendos números, que sería el cociente entre el calor que le saco al foco frío en función de la energía que gasto. Vamos entonces al primer ejemplo de esto, de máquinas térmicas, motores, refrigeradores, y lo resolvemos en clase. Estoy igual que la pandemia, esto me trae recuerdos muy lindos. Pero bueno, ya está, estamos recuperando una clase para los alumnos de la Federico, pero totalmente general para todos los demás estudiantes de habla. Para cerrar la clase recuperativa de hoy día, vamos a resolver un problema súper integrador que toma todo lo que es procesos termodinámicos, primera ley de la termodinámica, eficiencia, coeficiente de rendimiento, etcétera. Fíjate, tenemos lo mismo de siempre, yo siempre les cuento que esta es la gracia de estos videos grabados tipo comillas pandemia, en que podemos, deja correr un poquito el computador para que esté todo así bien planito, pueden ustedes detener el video y copiar, sacar una foto, una captura de pantalla a el enunciado del problema. Tenemos un diagrama de temperatura versus volumen, sin números. Este va a ser un problema literal, que es más integrador todavía porque generalmente en la universidad hacemos problemas literales para restarnos de la parte numérica. Entonces, tenemos un ciclo compuesto de 4 procesos. El proceso 1, 2, 2, 3, 3, 4 y regresamos al estado 1. Temperatura versus volumen, letra A. Bueno, el enunciado, N moles de gas desarrollan. Aquí yo le agregaría para que pongan ustedes en su apunte gas ideal, porque al momento de inventarlo se me olvidó poner que es un gas ideal y por lo tanto el modelo del gas ideal es el que vamos a usar. Entonces tenemos N moles de gas ideal, desarrollar el ciclo en la figura. Letra A, construir el diagrama presión-volumen. ¿Por qué este diagrama es importante? Porque a partir de él podemos calcular los trabajos. Después, determine calor, trabajo, variación de energía interna en cada proceso. Y finalmente, letra C, determine la eficiencia o el coeficiente de rendimiento según corresponda, dependiendo, ¿verdad?, de los resultados obtenidos. Vamos a saber si es un ciclo de potencia, un motor, o un ciclo de refrigeración. Y tenemos que calcular o el coeficiente de rendimiento o la eficiencia. Vamos a ello, como dicen los españoles, rápidamente. Letra A. Construyamos el diagrama presión-volumen. Fíjate bien, nos paramos en el estado 1 a cierta temperatura, con cierto volumen y con cierta presión.
Fíjate que hay una expansión, un crecimiento de volumen. Tenemos que movernos hacia la derecha en el diagrama presión-volumen porque hay un aumento de volumen. Pero, según el diagrama temperatura-volumen, el proceso 1-2 es un proceso a temperatura constante. Lo podemos ver en este gráfico. Por ende, en el proceso presión-volumen debe aparecer la isoterma, ¿verdad? Esta curva típica que baja acá y que llega entonces al estado 2, que sería este punto que está aquí. Después, hay del 2 al 3 un proceso isocórico a volumen constante, no cambia. Tenemos entonces, nos movemos en el diagrama presión-volumen a volumen constante. Después tenemos otro proceso a temperatura constante, más baja que la temperatura 2, es otra curva, y después otro volumen constante. Fíjate, yo voy a hacer un poco de... Me voy a saltar, este sería el 4-1 y aquí está el otro proceso isotérmico. Entonces tengo el 1-2 isotérmico, 2-3 isocórico, 3-4 isotérmico y 4-1. Este sería el trabajo total en ese proceso. Y aquí estaría, fíjate, cuando hay un proceso literal, nosotros tenemos que trabajar con las letras que están en el enunciado del problema como datos del problema. Fíjate bien en esto. N, número de moles del gas ideal, los voy a ir marcando con rojo, de acuerdo a la nomenclatura esta para que no nos olvidemos. N es un dato, es como si nos dijeran 15 moles o 0,2 moles, qué sé yo. T1 y T2 también son datos porque aparecen explícitamente en el gráfico B1 y B2. Todos los resultados tienen que estar en función de esas variables. Volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2 y N el número de moles. Si quiero utilizar variables auxiliares de presión, de calor, de trabajo, etc., tengo que expresarla en función de las variables originales. Eso tiene que ser así porque los estudiantes me preguntan. Ayer estuvimos en la Federico justamente revisando, haciendo la apelación del certamen 2 y había muchas preguntas que casi en su mayoría son literales y justamente por ahí habían algunos errores de sesgo en el sentido que los alumnos usaron variables auxiliares y no se devolvieron a las variables originales. No hay nada que revisar ni nada que apelar porque es así. Uno les enseña y les dice. Muy bien, ahí está el diagrama, construye el diagrama prevé, ahí está. Ahora vamos a la segunda parte que es determine calor, trabajo y variación de energía interna. Vamos a partir por el trabajo. El trabajo 4.1, que es isocórico, esta rayita que está aquí a volumen constante, es 0, puesto que no hay variación de volumen y sabemos que eso tiene que haber variación de volumen. Y también el trabajo 2.3, ambos son 0. Entonces aportan al trabajo el proceso 1-2 y el 3-4, ambos isotérmicos. Y aquí yo voy a usar dos plumones, un negro y un verde, para no confundirlos, no fastidiarlos, no estresarlos, porque hay diferentes notaciones en esta parte de la materia para ingeniería. Hay dos textos monstruos grandes, que es el Serway y el Sierra-Szymanski. Sierra-Szymanski usa una forma que es un convenio, un acuerdo, que es distinto del Serway. Y tenemos que tener claro eso, qué es lo que ocupamos. En la Federico ocupamos el Sierra-Szymanski, en la Diego Portales usamos el Sierra-Szymanski. ¿Cuál es cuál? Yo tengo que ser súper honesta, yo me confundo muchísimo en esto, yo no tengo buena memoria, no ando con libros, yo llego con mis plumones a mi clase, mi cartera y mi café o energética, y hago mi clase y de repente puede estar el apunte cruzado, pero no pasa nada porque esto es física, no tiene que ver con un convenio, no tiene que ver con un signo, tiene que ver con energía. Entonces, en negro, una posibilidad, me parece que este es el trabajo definido en la Federico, PDB, en verde, el trabajo definido en la Diego. Ahora, no es las o los profesores de la Diego ni estamos usando Sierra-Szymanski y este sería el Serway. Y esto da paso a que en este caso el primer principio sería calor menos trabajo, mientras que aquí sería variación de energía interna en esta notación igual a calor más trabajo. Fíjate que es idéntico la situación en el estricto rigor porque aquí no hay un signo menos en la definición de trabajo, en esta definición que me parece que es del Sears,
y por lo tanto el signo menos se lo agrego aquí al trabajo en la primera ley. En esta verde el trabajo se define con un signo menos, que me parece que es lo que hace el survey, y por lo tanto aquí al trabajo le pongo un signo más. Y cuando hago el balance de energía es exactamente lo mismo, para que por favor no se estresen. Entonces, calculemos, me piden, determine calor, trabajo y variación de energía interna en cada proceso. Entonces, construimos una pequeña tabla y vamos a enfatizar algo que yo les digo en mis clases a todos mis estudiantes de Física 130, de la Federico o Calor y Ondas, así se llama el curso acá en la Diego, que es el siguiente. Aquí hay variables de estados y hay procesos. Entonces, los estados son puntos en el diagrama, en cualquiera de los diagramas. Nos vamos a detener en el diagrama presión-volumen porque es de interés, porque está el trabajo involucrado. Entonces, los puntos 1, 2, 3, 4 y cualquier punto en el diagrama es un estado. Es decir, en ese punto yo puedo definir una temperatura, un volumen y una presión. Sin embargo, las rayas, las líneas que unen dos estados son procesos. Y en los procesos puedo calcular trabajo, variación de energía interna y calor. Eso quiero ser enfática en eso porque de repente los estudiantes responden sin querer ofenderlos, les voy a decir disparates. Es decir, ponen trabajo 1 refiriéndose a el trabajo en el estado 1. No puede haber trabajo en un estado, el trabajo se define en un proceso. Y tampoco puede haber una única temperatura, salvo en los procesos isotérmicos o en algunos casos bien particulares las variables son de estados en un punto. Vamos entonces a la tablita. Vamos a poner el tipo de proceso porque lo que quiero calcular es la variación de energía interna, el calor y el trabajo. Procesos, en este caso, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Nosotros generalmente en el certamen de la Federico, la solemne, como se llaman en la Diego Portales, lo que ponemos son 3 nomás para que no trabajen tanto, pero deben prepararse pensando que hay 4, 5, 6, 7, n procesos dentro del ciclo. El ciclo parte en un punto y regresa al mismo punto. Muy bien, ¿qué sabemos? En un proceso isotérmico, ¿verdad? La variación de energía interna tiene que ser cero. ¿Esto cómo lo justifico? En el modelo que usamos, dijimos, en un gas ideal, estamos en el modelo de gas ideal, en un gas ideal tenemos que las moléculas tienen solo energía cinética asociada al movimiento. Entonces, si la manifestación macroscópica de esa energía de movimiento es la temperatura, y estoy diciendo que la temperatura es constante, estoy diciendo que la energía cinética de las moléculas es constante, que es la única forma de energía que hay en el gas ideal. Por ende, no hay variación de energía cinética. Esa sería la justificación para llenar inmediatamente el proceso 1, 2 y 3, 4 con 0 en esta columna porque se refiere a la energía, a la variación de energía interna. 0, recuerda esto, proceso isotérmico, variación de energía interna, 0, de una, no pasa nada. ¿Qué más podemos decir? En el proceso 4, 1 y 2, 3 no hay trabajo. Así que ahí tenemos otra columna. Las columnas sumadas en todo el ciclo tienen que reflejar esto. Pero tenemos que en un ciclo, esto lo marcan en rojo en su apunte, en un ciclo la variación de energía interna también tiene que ser 0. Es decir, la suma de estas variaciones tiene que ser igual a 0. Entonces ahora lo que nos compete es calcular. Dejé una ecuación aquí arriba que es lo siguiente para cualquier gas ideal y en cualquier proceso. Si existe un cambio de temperatura, ese cambio se refleja en la energía interna. Variación de energía interna es igual a número de moles, en este caso es un dato, por el calor específico que vimos en clase a volumen constante. Ese calor específico a volumen constante es un dato que si bien se calcula a volumen constante, te sirve para cualquier proceso dentro del ciclo. Ya es un dato para el gas en cuestión, monoatómico. Si no hay un dato se pone, simplemente se deja expresado como se supe, como lo vamos a dejar ahora, y si no, se reemplaza si es que es un dato.
Y aquí se justifica los ceros de allá, porque si delta T no cambia, en el caso del proceso 1, 2 y 3, 4, variación de temperatura cero, entonces la variación de energía también es cero. Lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a ocupar y ahora calculamos entonces los trabajos. Vamos a borrar la parte solamente de aquí abajo porque arriba vamos a dejar esa figurita que nos va a servir como referencia. Trabajo 1, 2, vamos a usar una de las dos posibilidades. Mira, yo voy a hacer todo el trabajo con todo el desarrollo con uno de las dos. Tengo que elegir el Servo y el SIDAS y no me acuerdo en clases. Tampoco voy a ir a buscar los libros ahora. Voy a hacerlo con el signo positivo. Tú tienes que buscar, tienes la obligación como estudiante. Si tienes que preguntarle, profesora, profesor, ¿qué libro estamos usando en este curso? Y si te dicen Ciar, Semansky, ya, va con un signo menos. Serway va con un signo más o al revés, ¿ya? El Ciar creo que es positivo. Yo lo voy a hacer con signo positivo que para mí es más cómodo. Entonces, integral de entre el volumen 1 de P de B. Pero fíjate, ya hicimos en clase y demostramos que si yo tomo la ecuación de estado del gas ideal, esto es PB igual a nRT, donde la temperatura es constante, divido por el volumen, esto lo meto en la integral, ya lo hicimos en clase, no lo quiero repetir, esto me da como resultado nRT logaritmo natural de B2, B1, y aquí yo te pido por favor que veas el signo, de nuevo quiero ser majadera, aunque los aburra con esto, puede ser menos dependiendo de la universidad a la que pertenece, donde estudia, el profesor que te hace clase, la profesora que sé yo. E incluso, si es un alumno mío, incluso puede estar cambiado, lo único que tienes que hacer ya, todo lo que hizo la profesora en clase, la profesora Alejandra, está correcto, solo que tengo que ver, porque tiene memoria de pollo la profesora, si es menos o más. No es física, no es conocimiento, es convenio. Y los convenios no me gustan. Yo soy media anarquista en mi vida. No me gusta que me digan cómo trabajar y por eso que el más, que el menos, por eso que soy súper random en términos de esos convenios. La física es la física, el balance de energía es el balance de energía y más o menos da lo mismo. Muy bien, pero como los estudiantes están estresados, quieren ponerse de acuerdo, vean ustedes el libro guía. Muy bien, entonces aquí el volumen 1 y el volumen 2 son datos, los tengo y n también, y puedo tomar la temperatura 1 y por lo tanto el trabajo 1, 2 lo voy a poner como n, que es un dato, r, t1, tengo que ponerlo, lo pongo en abstracto, si esto fuera un número en la prueba, por ejemplo 10 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin, lo pones en número y calculas aquí la razón del volumen 2 y el volumen 1. Lo propio hacemos en este diagrama, lo único que va a cambiar es que aquí va a quedar el volumen, fíjate, el 4, el volumen 4 es idéntico, lo voy a expresar aquí, el trabajo 3, 4. Si alguien dice, oiga profesora, se está pasando 5 pueblos, porque ¿qué pasa con el trabajo 2, 3 que no lo está calculando? Es un proceso isocórico, no hay cambio de volumen, el trabajo es 0. Entonces me va a quedar que el trabajo 3, 4 es n R, T, la temperatura, le puedo poner temperatura 3 o 4, da lo mismo porque es una temperatura constante, es la misma, logaritmo natural del volumen final, que es el volumen 4, pero el volumen 4 es igual al volumen 1. Y el volumen 3, que es el inicial, es igual al volumen 2. Es decir, es esto que está aquí con signo menos, salvo por la temperatura. Entonces, me queda logaritmo natural de B1, B2. Y ahí tengo toda esta línea. Sumo esto que está acá. Fíjate que al sumar me va a quedar esto que está aquí, piénsalo bien, es con signo menos, ¿verdad? Si yo doy vuelta a esto, aparece un menos, así que lo voy a poner como NR factor de logaritmo natural de B2 menos B1 factor de lo que me queda, T1, y le cambié el signo al otro, T2. Y ahí tengo la suma, que sería el total, el ciclo. ¿Ya? Y esto me tiene que dar 0. En el diagrama de que estoy usando un trabajo positivo, la variación de energía interna me tiene que dar Q menos el trabajo. Entonces, esto me tiene que dar 0 en todo el ciclo, así que el calor total transferido es NR
Lo mismo que está ahí, logaritmo natural de B2 partido por B1 factor, lo escribo abajo, T1 menos T2. Faltan los calores, no he hecho nada en los calores. Y aquí vamos a usar esto que está aquí. Fíjate que si aquí esto es 0, la variación de energía interna en este proceso isotérmico, ese calor, de acuerdo a esta ecuación, que es el primer principio, con esto 0 debe ser igual al trabajo, así que me queda exactamente lo mismo. N, R, T1, logaritmo natural del volumen, es lo mismo. B2 sobre 1. Y acá lo mismo. N, R, T3, logaritmo natural de B1, B2. Disculpa que se vea mal, ahí se va todo achoclonado, pero ustedes van siguiendo de a poco eso. Muy bien. Ahora bien, yo puedo calcular esta variación y esta variación a partir de esa ecuación que está ahí. Vamos a borrar este cálculo de trabajo y ahora sí borramos este diagrama para tener más espacio y fíjate lo que va a quedar. La variación de energía interna 2,3 va a ser N C sub B, la temperatura final del proceso, temperatura 3, menos la temperatura 2. Voy a copiar aquí rápidamente el proceso, el ciclo digo. Ahí tengo el volumen 1, el volumen 2, etc. Entonces, T3, aquí tengo 1, 2, 3, sería esta temperatura, menos 2 es esa temperatura de arriba. Mientras que el proceso 4,1, el mismo número de moles, el número C sub B, pero sería la temperatura final 1 menos la temperatura 4. Y aquí, fíjate, no te olvides que este proceso es isotérmico. Ahí está el estado 1, 2, 3, 4. La temperatura 3, la temperatura 2. La temperatura 1, que es igual a la 2, con la temperatura 4, que es igual a la 3. 1 igual a 2. Están cambiados los signos, los invierto y me queda que esto es menos delta U, 2, 3. Entonces, ponemos que esto que está aquí es N C sub B T3 menos T2, mientras que abajo tengo lo mismo con signo negativo, menos eso, T3 menos T2, y está claro, porque si sumo esto me da 0. Entonces, esto me permite calcular el trabajo en los procesos isocóricos. ¿Por qué? Porque como la variación, aquí el trabajo es 0, en la variación de energía interna es igual al calor, y me queda exactamente igual el calor a la variación de energía interna menos N C sub B T3 menos T2. Sumamos, fíjate, sumamos este con este, se van este y este, como están invertidos, me da eso que está ahí, que es el total, ¿ya? Y ahí tenemos entonces la suma completa de los trabajos, este más este. Fíjate que aquí alguien podría decir, porque está la factorización, cuidado, aquí no se confunda cuando sumo estos dos, ¿verdad? Estoy factorizando y me queda T1 menos T2. Aquí está en T3, T2, pero ya les expliqué que las temperaturas en un proceso isotérmico son iguales. ¿Es un proceso de potencia o es un proceso de refrigeración? Para ir a la parte C, tenemos que ver aquí si el sistema tiene un trabajo neto positivo o negativo. Si neto es positivo, entonces es un motor y en ese caso hay que calcular la eficiencia como el trabajo neto, el trabajo total, dividido por el calor. Vamos a ver aquí, nos vamos a la columna de trabajo, ¿verdad? Total. Fíjate que la temperatura 1, de acuerdo al diagrama original que estuvimos haciendo, ¿verdad? Era temperatura, volumen. Aquí estaba la temperatura 1, la temperatura 2, la 3, el estado, disculpa, el estado 1, 2, 3 y 4. Entonces, la temperatura 1, para hacer la comparación del trabajo, ¿es más grande que la temperatura 2? En este caso, fíjate que
nos queda que este trabajo es positivo y por lo tanto es un ciclo de potencia que debo calcular su eficiencia dividiendo el trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos, por el calor que es positivo. Aquí debo tomar el calor positivo, fijándome en el volumen cuál es más grande, y sacando los negativos porque ese es el calor cedido. Y ahí tienes entonces el cálculo de eficiencia. Aquí teníamos el estado 1 entonces en un proceso isotérmico. Déjame ver bien esta parte para que no se queden con ninguna duda. Cuando pasamos, era esto, exactamente. Ahí estaba el estado 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Déjame ver algo. Aquí es 3. Fíjate que me acabo de dar cuenta. Tiene que ser T1 menos T3 y yo le puse 2 para que, por favor, revisen ahí. Claro, porque si no me quedaba 0 el trabajo neto. Ahí sí. Entonces, la temperatura 1 es más grande que la temperatura 3, seguro. Esto es positivo. El volumen 2 también es más grande que el volumen 1. Este logaritmo es positivo. El trabajo neto es positivo. Entonces, ahí te queda el que es un ciclo de motor. Muy bien, terminamos este largo y tedioso. Yo sé que esta materia es muy tediosa para los estudiantes porque es muy abstracta, pero espero les haya servido. Cerramos el tema, que tengan un lindo fin de semana, una linda noche, día, o no sé dónde están cuando vean este video. Soy la doctora en física Alejandra León, estás en el canal Galaxia Espiral y esto fue Clase Express.